El infierno era real, no el infierno de azufre y demonios, sino el infierno de llamas voraces, humo sofocante y el agudo chillido del metal retorciéndose. Las llamas se reían, burlonas, lamiendo las paredes del edificio antiguo, un monstruo hambriento consumiendo todo a su paso. Yo, entre el caos, luchaba contra el monstruo, mi máscara protectora un escudo contra el calor abrasador. De repente, un trozo de techo se desplomó cerca de mí. El impacto, la onda expansiva del aire caliente. Sentí un tirón violento, un golpe sordo en mi hombro. Me tambaleaba, el mundo se convirtió en un torbellino de calor y humo, y entonces, lo vi a él. Max, su rostro, apenas visible a través de la máscara, estaba tenso, pero sus ojos, en esos ojos, a pesar del terror y el caos, vi algo más. Nuestros cuerpos se rozaron, un contacto fugaz que me dejó sin aliento. En ese instante, en medio del caos, el contacto, la cercanía, fue más que una simple maniobra de rescate. Fue una descarga eléctrica, una llamarada inesperada en mi pecho, un deseo, un instinto primitivo, algo que me dejó paralizado, atemorizado y excitado al mismo tiempo. Su mirada, al mirarme, se detuvo un instante más de lo necesario, una conexión silenciosa, prohibida. El silencio después del incendio era casi peor que el fuego mismo. Un silencio pesado, cargado de humo y ceniza, de adrenalina gastada y el eco lejano de las sirenas. Sentía el latido de mi corazón aún en mis oídos. Un tamborileo insistente que contrastaba con la quietud de la noche. Y entonces, lo recordé, la mirada de Max, ese instante fugaz electrizante. Esa noche, el cuartel era un laberinto de sombras y olores a quemado. Encontré a Max en la sala de descanso, revisando su equipo. Sus manos, curtidas y fuertes, manipulaban el material con una precisión mecánica que ocultaba la tensión en sus hombros. Se giró cuando escuchó mis pasos. Su mirada se encontró con la mía, y por un instante, el mundo desapareció. No hablamos. No necesitábamos hablar. El aire entre nosotros era denso, electrizante, cargado con la electricidad de ese instante compartido entre las llamas. El silencio era una declaración, una promesa tácita. Fue él quien se acercó, su mano rozando la mía con una timidez inesperada en alguien tan valiente. El tacto, suave, provocó una oleada de calor que nada tenía que ver con el incendio. Un beso robado, entre el humo y las cenizas, un instante suspendido en el tiempo. Un beso que sabía a peligro, a adrenalina, a secreto. La pasión era un fuego diferente, más íntimo, más ardiente que el que habíamos combatido horas antes. Pero en ese mismo instante, el miedo volvía, frío y cortante como un cuchillo. El miedo a que alguien nos viera, a que descubrieran nuestro secreto, el miedo a perderlo todo. Vivíamos al filo del cuchillo. Cada encuentro, un juego arriesgado, un desafío a la suerte y al destino. Miradas robadas en los pasillos del cuartel, un roce accidental en la cocina, un mensaje de texto oculto entre las llamadas de emergencia. La tensión era constante, una cuerda floja sobre un abismo de consecuencias. El peligro de nuestras misiones diarias se convirtió en una extraña metáfora de nuestra situación. Cada incendio, cada rescate, era una carrera contra el tiempo, una lucha contra las llamas, igual que nuestra lucha por mantener nuestro secreto a salvo. El riesgo era nuestro combustible, la adrenalina, la chispa que alimentaba tanto nuestra pasión como nuestro miedo. Nos encontrábamos en los rincones más inesperados del cuartel. La sala de máquinas, el almacén, el patio trasero, eran nuestros refugios secretos, lugares donde el calor de la pasión nos protegía del frío miedo. Un roce de manos, un beso robado bajo la escalera de incendios, una mirada cómplice mientras nos cruzábamos en el pasillo. Esos momentos eran nuestra medicina y nuestra condena. Estábamos abrazados en la oficina de Max,
La oscuridad amplificaba la intensidad del momento, cuando de repente, el estridente sonido de la alarma cortó el aire. Un silencio tenso, seguido del sonido de botas apresuradas y el eco de sirenas. El fuego nos llamaba de nuevo, y con él la necesidad de ocultar nuestro secreto, de volver a ser solo compañeros, solo bomberos. La rutina diaria del cuartel era una constante tensión. Incluso en los momentos más tranquilos, entre llamadas de emergencia, el peso de nuestro secreto nos oprimía. Cada conversación, cada mirada, cada gesto, todo estaba cargado de una tensión subyacente. Un silencio cómplice que se había convertido en nuestra prisión dorada. El silencio que compartíamos era una especie de lenguaje secreto, una red invisible que nos unía aún más, mientras nos mantenía en una constante alerta. Era un silencio denso, cargado de significado, de promesas y miedos, de deseos y culpas. Un silencio que nos aislaba del resto, creando una burbuja de intimidad entre el caos de la estación. Pero debajo de la tensión, debajo del miedo constante, existía algo real, algo verdadero, una amistad profunda, un afecto sincero que trascendía la atracción física. Habíamos compartido momentos de vida o muerte, habíamos luchado codo con codo contra el fuego y la destrucción. Esa experiencia nos había unido con un lazo indestructible. Esa mezcla de amistad profunda y secreto prohibido, de afecto genuino y miedo paralizante, era un peso que cargábamos cada día. Un peso que se sentía en el silencio de las noches, en la tensión de los entrenamientos, en la mirada furtiva que intercambiábamos cuando creíamos que nadie nos veía. Un peso que, a pesar de todo, nos mantenía unidos. Era una noche inusualmente tranquila en el cuartel. El silencio, roto solo por el zumbido lejano de la ciudad, permitía que afloraran las emociones que normalmente se mantenían a raya bajo la presión de la adrenalina. Me encontré con Max en el patio trasero, sentados sobre unos viejos barriles de combustible. Era un espacio oculto, perfecto para nuestra clandestinidad. Por primera vez, bajamos la guardia. Las palabras salieron en un susurro, confesiones en voz baja que se mezclaban con el rumor del viento. Hablamos de nuestros miedos, el miedo a perder nuestros trabajos, el miedo a la condena social, el miedo a que nuestra relación nos destrozara por completo. Pero entre los miedos, surgió algo más fuerte, la promesa de un amor que desafiaba las convenciones, que se rebelaba contra las expectativas y las normas. La promesa de una relación que, aunque arriesgada y peligrosa, era la única cosa real que teníamos el uno para el otro. Esa promesa, sin embargo, tenía un precio, el precio de la posibilidad de perderlo todo. Nuestros trabajos, nuestra reputación, nuestra estabilidad, todo estaba en juego. Pero en ese momento, bajo la quietud de la noche, ese precio parecía insignificante comparado con la posibilidad de vivir nuestro amor, aunque fuera en secreto, en silencio, un susurro en la noche. El edificio era un infierno, un almacén de materiales inflamables, envuelto en llamas desde el sótano hasta el tejado. El fuego rugía como un animal salvaje, las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno, devorando todo a su paso. Era el incendio más peligroso al que nos habíamos enfrentado. El humo era tan denso que apenas podíamos ver a 1 metro de distancia. En medio del caos, una viga de acero se desplomó, atrapando a Max. Lo vi caer, lo vi quedar atrapado bajo el peso del metal retorcido. El tiempo pareció detenerse, la adrenalina se congeló en mis venas. Solo recuerdo una cosa, la necesidad absoluta de salvarlo. Sin pensar, me lancé al fuego. Ignoré el peligro, ignoré el humo sofocante, ignoré el calor abrasador.
Nuestros cuerpos se juntaron, sudados, cubiertos de hollín, pero llenos de la adrenalina de la supervivencia. En ese momento, en medio del caos, nuestro secreto se hizo visible, no a través de palabras, sino a través de nuestros actos. La manera en que nos miramos, la forma en que nos apoyamos mutuamente, la urgencia desesperada en nuestros ojos, era un lenguaje que todos podían entender. El incendio había quemado la fachada de nuestro secreto, dejando al descubierto la verdad que se ocultaba en las llamas, y eso me aterraba, pero también me liberaba. Todo comenzó con un malentendido. Una conversación entre Max y otro bombero, escuchada a medias por alguien que malinterpretó por completo el contexto. Un comentario inocente, una broma fuera de lugar, y de repente, el rumor comenzó a extenderse como la pólvora. Al principio, fueron susurros, comentarios velados en los pasillos, miradas inquisitivas. Pero pronto el rumor se convirtió en algo más tangible, más amenazante. Se hablaba de nuestra cercanía, de nuestra complicidad, de la forma en que nos mirábamos, y las especulaciones fueron tornándose cada vez más atrevidas y dañinas. El miedo comenzó a carcomernos por dentro. El miedo a perder mi trabajo, el miedo a la humillación pública, el miedo a que nuestra relación quedara expuesta al escrutinio, a la condena, se apoderó de mí con una intensidad que me dejaba sin aliento. Max también lo sentía. Lo veía en sus ojos, en su silencio, en la tensión que se había apoderado de su cuerpo. El rumor se había convertido en una amenaza palpable, una espada de Damocles que pendía sobre nuestras cabezas, lista para caer y destruir todo lo que habíamos construido. El accidente ocurrió durante un incendio en un edificio de oficinas. Un compañero, David, quedó atrapado por un derrumbe. Lo sacamos, pero estaba gravemente herido. Recuerdo la palidez de su rostro, la sangre en su uniforme, la mirada perdida, un héroe caído en medio del caos. En el hospital, la tensión era palpable. David estaba en cirugía. El tiempo se estiraba. Cada segundo se convertía en una eternidad. Yo estaba con Max, ambos compartiendo una angustia muda, un silencio cargado de miedo e incertidumbre. En ese momento de vulnerabilidad, la presencia del otro se convirtió en un consuelo inesperado. Cuando David salió de cirugía, el alivio fue inmenso. Max fue el primero en acercarse, y en un gesto instintivo, me tomó la mano. No fue un acto calculado, fue un impulso, una respuesta natural a la tensión del momento. Nuestros dedos se entrelazaron. Un contacto breve pero visible para todos. Fue un momento fugaz. Un instante de vulnerabilidad compartida. Pero fue suficiente. Suficiente para que muchos vieran lo que se ocultaba entre líneas, lo que habíamos tratado de ocultar durante tanto tiempo. Un pequeño acto, un simple gesto, que reveló sutilmente nuestro secreto. Y el miedo de nuevo nos envolvió. La sombra de la investigación interna se cernía sobre nosotros. El capitán Miller, un hombre justo pero inflexible, había oído los rumores. Sus preguntas evasivas durante las reuniones matutinas, sus miradas penetrantes, su silencio significativo, eran señales claras de que la tormenta estaba a punto de estallar. Nos encontrábamos entre la espada y la pared. Por un lado, teníamos nuestro secreto, nuestro amor prohibido. Un amor que nos daba fuerza, que nos hacía mejores bomberos, que nos llenaba de una alegría secreta. Pero ese mismo amor era una amenaza, una debilidad que podía destruir todo lo que teníamos. Por el otro lado, estaba la posibilidad de perderlo todo. Nuestros trabajos, nuestra reputación, nuestra estabilidad económica. El miedo a la discriminación, al rechazo, a la ruina, era una espada que nos atravesaba el corazón. Teníamos que tomar una decisión. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio entre nosotros era tan denso como el humo de un incendio. Decidimos arriesgarlo todo. Esa noche, en la oficina del capitán Miller,
Con el peso del silencio y el miedo oprimiéndonos el pecho, le contamos la verdad. No fue una confesión fácil. Las palabras se atascaban en mi garganta, mi voz temblaba, y el sudor frío me empapaba la piel. Max, a mi lado, me sujetaba la mano con firmeza. Sus palabras, cada una bomba, que explotaba en nuestra frágil burbuja de clandestinidad, resonaron en la habitación con una fuerza inesperada. La verdad, una vez expuesta, era devastadora, cruda, implacable. La reacción del capitán no fue la que esperábamos, fue peor. No nos despidió, al menos no inmediatamente. Pero la rutina de la estación se quebró, la atmósfera se volvió tóxica, impregnada de murmullos, miradas de reprobación y un silencio incómodo que se extendía por todas partes. De pronto, nuestra amistad, nuestro trabajo, nuestra vida, todo estaba bajo un microscopio. El precio de la verdad era alto, mucho más alto de lo que habíamos imaginado. Habíamos esperado juicio, rechazo, tal vez incluso la pérdida de nuestros trabajos. Pero esta situación, este silencio cargado de tensión, este aislamiento, este era un precio más devastador que cualquier despido. Y la incertidumbre era nuestra nueva prisión. Las consecuencias de nuestra confesión se expandieron como un incendio forestal. El clima en el cuartel era irrespirable, una mezcla de tensión, murmullos y miradas acusadoras. La rutina antes predecible y casi monótona, se había convertido en un campo minado de incomodidades. Había quienes nos apoyaban en silencio, compañeros que entendían el peso de nuestro secreto, que habían intuido nuestra relación. Sus miradas, aunque discretas, nos daban un poco de esperanza. Pero eran pocos, demasiado pocos frente a la ola de rechazo que nos golpeaba. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, nuestro amor se fortaleció. El fuego purificador de la verdad, aunque doloroso, había quemado lo superficial, dejando al descubierto la esencia de nuestra relación. Habíamos arriesgado todo, y habíamos perdido algo, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: la confirmación de nuestro amor, la fuerza de nuestra unión. Y eso, en medio de la tormenta, era lo único que importaba. La ayuda llegó de donde menos esperábamos. Sara, la mecánica del cuartel, una mujer discreta y observadora, con un corazón enorme. Ella, que siempre había sido una figura discreta en el equipo, se convirtió en nuestra inesperada aliada. Un día, tras un entrenamiento particularmente tenso, me invitó a tomar un café. Sin rodeos, sin juicios, sin condenas. Ella simplemente escuchó. Escuchó mi historia, mi miedo, mi dolor. Y luego, con una calma sorprendente, me ofreció su apoyo incondicional. Me dijo que conocía a otras parejas en situaciones similares, y que el cambio no era inmediato, pero que la aceptación llegaría. Sus palabras, llenas de sabiduría y experiencia, me dieron una chispa de esperanza. Poco a poco, la situación comenzó a cambiar. La tensión en el cuartel no desapareció del todo, pero se hizo menos palpable, menos asfixiante. Algunos compañeros, influenciados por Sara, empezaron a mostrarnos una aceptación más abierta, aunque a veces tímida. Otras veces, simplemente una mayor comprensión. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora, lo enfrentábamos juntos, con el apoyo de Sara y algunos compañeros, con la fuerza de nuestro amor, con la confianza renovada en nuestra relación. Más allá de las llamas, más allá del miedo, más allá de las expectativas, estábamos nosotros, juntos. Creíamos que habíamos superado el peor momento. El capitán Miller, tras una larga conversación, había decidido no tomar medidas disciplinarias. La tensión en el cuartel había disminuido. La aceptación, aunque lenta, se hacía palpable. Habíamos ganado la batalla, o eso creíamos. Pero la calma era engañosa. Un nuevo incidente, una llamada anónima,
Una investigación externa. De repente, todo volvió a tambalearse. El eco del silencio que creíamos haber dejado atrás resonaba con más fuerza que nunca. El rumor, aunque apagado, no había desaparecido del todo. Esta vez, el peligro no era el fuego, sino la incertidumbre. El miedo a lo desconocido, a las consecuencias impredecibles, el miedo a perderlo todo otra vez, a volver a empezar desde cero. Pero esta vez, el miedo no nos paralizaba, nos unía aún más. Nuestro amor, forjado en el fuego, había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Habíamos arriesgado todo, y habíamos perdido algo, pero habíamos ganado la certeza de nuestro amor. El camino seguía siendo difícil, incierto. ¿Y tú? ¿Quieres saber cómo sigue nuestra historia? Suscríbete para descubrirlo.